esta musiquita coreana, qué linda. Nos sirve de introducción y gracias Lalo Recanatini, nuestro productor musical que se busca todas estas musiquitas perfectas. Gracias también a Sebastián Mociola, ahí nuestro operador, que no lo saludé al principio. Gracias, Eva. Y Leandro Deza, por supuesto, nuestro productor general, genio total. Y Noelia, también le mandamos un beso a Noelia Giorgi, ya que estamos de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y a Rodolfo Amaui, pero ahora vamos a escuchar entonces con esta musiquita a Marcelo Rodríguez con su columna. Sí, vamos a hablar un poco de, uno de los temas que estuvo esta semana en primera plana, ¿no? En varios lugares, que es la crisis que se desató en Corea del Sur a partir del 3 de diciembre, que fue cuando el presidente Yoon Suk-yeol, ahí las pronunciaciones pido, sí, no evaluemos tanto, declaró sorpresivamente la ley marcial en Corea, que la ley marcial es una medida que lo que implica es la conformación de un gobierno militar temporal, ¿no? La última vez que se había impuesto la ley marcial en Corea había sido en 1979, cuando Park Chung-hee, que era un militar que llevaba adelante un gobierno de facto, había sido asesinado durante un golpe de Estado. Y desde 1987, que Corea del Sur se transforma en una democracia parlamentaria, nunca se había impuesto la ley marcial. Justificando esta medida, el presidente Yoon mencionaba que se necesitaba aplastar a las fuerzas antiestatales que han estado causando estragos y la amenaza y los peligros de Corea del Norte. Comunistas. Exactamente. Yoon ya desde que asumió había adoptado una postura que era mucho más dura con Corea del Norte, ¿no? Y había enfriado las relaciones y estaba acusando a la oposición dentro de Corea del Sur de ser amiga de Pyongyang y estar a favor de las relaciones con Corea del Norte. En ese breve paso que duró el estado de la ley marcial, los militares tomaron temporalmente algunas medidas, quisieron cerrar el Congreso, impedir el ingreso de los diputados que finalmente pudieron entrar al Parlamento y prohibió las reuniones de organizaciones políticas y dijo que los medios de comunicación iban a quedar bajo control militar, ¿no? Eso pasa en las primeras horas después de la decisión que se toma, pero en realidad se empiezan a dar ciertas movilizaciones y hasta miembros del Partido del Poder Popular, que es, más allá del nombre, es el partido conservador del presidente de Corea del Sur, importantes sectores de su propio partido criticaron la medida de haber puesto la ley marcial y junto con la oposición se dirigieron al Parlamento, lograron ingresar y votar en contra de la ley marcial. En el sistema de Corea del Sur, si el presidente toma una medida como esta, pero el Parlamento en su mayoría la rechaza, queda sin efecto la ley marcial, ¿no? ¿Pero por qué se llama esto? El presidente Yoon había hablado de esto de los grupos antiestatales, del peligro de Corea del Norte, pero en realidad hace unos meses había perdido la mayoría en el Parlamento, en las otras elecciones, su gobierno estaba muy debilitado, está enfrentando muchos casos de corrupción, muchas denuncias, entre ellos la de su mujer, la primera dama, que se desató un escándalo muy fuerte porque aceptó un bolso Louis Vuitton de regalo, cosa que está estrictamente prohibida por la ley de Corea del Sur, que además tiene un estatus particular. La primera dama no tiene el espacio, ¿no?, que tiene en otros países. Ahí el presidente asumió que fue un error, dijo que iba a formar una comisión especial para seguir el accionar de la primera dama, como para controlar a ver qué regalo le hacían. Pero en realidad lo que estaba enfrentando el presidente de Corea del Sur es esto: muchos escándalos de corrupción, había quedado en minoría en el Parlamento, no le estaban aprobando las leyes, en el Parlamento se estaba impulsando varias investigaciones por corrupción sobre algunos de los ministros del Yoon, y tenía problemas para aprobar el presupuesto, ¿no? O sea, hay un estado de debilitamiento muy fuerte del gobierno.
¿Y algo Lo de una que reforma laboral, Marce, también? se estaba discutiendo una reforma. Horrible, así, una contrarreforma bien para neoliberal aumentar y bien las horas de ajuste, trabajo. exactamente, la de jornada. quita de derechos y mayor explotación. ¿No? Eso era realmente el clima político que se estaba viendo en Corea del Sur y que intenta frenar el presidente Jun tomando esta medida de la ley marcial. Hoy se intentó votar la destitución del presidente, el juicio político, pero no por 5 votos no se pudo llevar adelante. Hubo solo 5 diputados del partido oficialista que asistieron, el resto no asistió al Parlamento, que de un total de 300 integrantes necesitaba tener 200 votos para votar contra el presidente y logró 195 votos. O sea, ha quedado ahí nomás, pero todavía esta crisis va a ir siguiendo. Obviamente una de las cosas que siempre cuando se habla de Corea del Sur hay que tener en cuenta es la relación con Corea del Norte. Paralelo 48. Y en parte de este clima y estas acusaciones que estaba haciendo Jun, vale recordar que en octubre, hace un mes y medio, el gobierno de Kim Jong-un en Corea del Sur había modificado la Constitución y había definido a Corea del Sur como un estado hostil y eliminó toda referencia a la reconciliación o reunificación de las dos Coreas. Claro. O sea, ya Corea del Norte había tensado muchísimo esa relación. Ahora está convocada una Asamblea Popular Suprema para el 22 de enero en Corea del Norte, donde se va a ratificar este cambio constitucional que se llevó adelante, pero a la vez, hace 2 días, 48 horas, Corea del Norte anunció que entraba en vigor el acuerdo militar que había firmado con la Federación Rusa y que incluye, entre otras cosas, una cláusula de defensa mutua ante cualquier agresión extranjera. ¿No? Este acuerdo, Kim Jong-un con Vladimir Putin lo habían firmado a mediados de junio y entra en vigencia ahora. Otra cosa que desde Corea del Sur también he visto pone nerviosos. con cierta Habían enviado tropas, ¿no? Corea Hay del movimientos Norte de tropa, hubo movimientos de tropa de Corea del Norte en la frontera y las pruebas Apoyar a de los misiles rusos, que frecuentemente se van llevando adelante, ¿no? Así que hoy también, como decíamos, estuvimos viendo en las noticias que el presidente Jun se disculpó por haber puesto la ley marcial, logró frenar que se vote en contra de su destitución, pero siguen muy fuertes en Corea del Sur las movilizaciones pidiendo la renuncia del presidente y que sea enjuiciado, y como decíamos, la oposición quedó a 5 votos nada más de poder lograr esto, así que es una crisis que no está saldada, que seguramente va a haber muchas novedades en los próximos días, y que juega dentro de este escenario que analizamos constantemente geopolítico, de cómo se está dando esta crisis en el sistema internacional y un reacomodamiento muy fuerte que esta semana tuvo un epicentro en Corea del Sur y en su relación con Corea del Norte. Y también hay que ver que Corea es asiento de grandes empresas, ¿no? Cómo juegan ahí Samsung, los grandes corporaciones. Cómo juegan las grandes empresas, cómo juegan los intereses estadounidenses también. ¿Qué en Corea, reacción hubo? Corea del Sur muchos dicen que es en realidad una base militar estadounidense rodeada de un país. Hay muchísimas bases, porque ¿no? hay una base, pero es la base más grande Gigante, del mundo. wow. Es una base que es la más grande y ¿Más que que Palmerola? es una ciudad, Sí, claro. es una ciudad que adentro tiene comercios, centros comerciales, universidades, escuelas, Pista de aviones. pistas de aviones. Realmente es una ciudad dentro de Corea del Sur. Y creo, Marcelo, perdón, Sí, que la Constitución de Corea del Sur también fue redactada por los ocupantes de Estados Unidos después de la Guerra de Corea. Después de la Guerra de Corea. Como hicieron con Japón, ¿no Claro. es cierto? O Así sea, es. Y que modernizaron, ¿no? Con unas reformas a la fuerza y mano dura para poner un tapón ahí, una cortina de hierro para que no avance. Es un estado totalmente, una situación totalmente artificial Totalmente. para jugar una cuña
Claro. en esa región entre China, Corea del Norte, Japón, ¿no? Siempre Porque fue así. eso estalla después del triunfo de la Revolución Comunista en el Claro. 49 en China. Ujú. Ahí Exacto. Estados Unidos se mete en Corea, ¿por qué? Porque tenía que poner alguna barrera, digamos, a lo que ellos veían como un posible desarrollo de China y por lo tanto armaron la guerra ¿Y de qué Corea. estaba sucediendo? Querían quedarse con toda la Querían guerra que de hacer con península toda Corea hasta que el ejército chino también participa y puso las y cosas llega un sobre- momento en el cual toda Corea había quedado sí, en en manos de los... manos de los comunistas Sí. y ahí hay una contraofensiva, bueno, Sí. la Se historia llega- de lo que ha sido El famoso paralelo 42, ¿no? hasta 48, que el 50, paralelo no, 48 que tiene que divide Corea del Sur, Corea del Norte. Corea del Sur y Corea del Norte. Pero sigue siendo eso, y de democracia no tiene nada, aunque No. obviamente que los medios occidentales Obviamente que ahí no se critica nada, la democracia no de critican Corea ni del la Sur. ley marcial, apenas, ¿no? Obviamente, Algunas pero cositas. es una democracia parlamentaria al estilo Es liberal, conservadora, digamos, liberal. conservadora, así es, en un país que en realidad nos han contado varias amigas y amigos que han visitado Corea del Sur en este último año, es realmente, como se dice, una base militar estadounidense rodeada de una ciudad, Mira. rodeada de un país. Bien, muchas gracias, Marce, muy interesante.